Bueno, nosotros empezamos hace 8 años, el programa se llama Aloha Abacus Learning of Higher Arithmetic. Nosotros le enseñamos a los niños, la aritmética mental a través del instrumento milenario llamado el Soroban, que es el ábaco. Más diferente al ábaco que conocemos normalmente. Es un ábaco, bueno, después te voy a mostrar una foto para que lo tengas de referencia. Y luego de 6 meses de estar utilizando la herramienta, el niño puede hacerla todos los cálculos mentales. Ya el niño se imagina el abaco en la cabeza y puede hacer todas las operaciones completamente mentales. Él mueve las fichas en su cabeza y hace todas las operaciones mentales. Nosotros empezamos hace 8 años. Bueno, y seguimos con más de Relax aquí por Radio Ancon y buenas noticias para Panamá, un gran orgullo nacional, representación de nuestros pequeños. Qué mejor manera de celebrar el Día del Niño que con esta gran noticia y desde tierra lejana nos acompaña el director de Aloha en Panamá. Hablamos con Freddy Roberts para conversar un poco acerca de estos niños que se han coronado campeones en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental que se realiza en Madrid, España. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, de verdad, muy, muy animado haciendo patria, con el horario al revés, pero los niños están emocionadísimos, muy contentos, compartimos un montón. Fuimos seleccionados, fueron 63 niños de Panamá, 49 recibieron medallas, son campeones. Recordemos que todos son campeones por venir hasta acá a participar, compartir con otras culturas, compartir con los papás en el viaje tan largo también. Así que fue todo una cascada de emociones. Sobre todo por estar tan lejos y a una edad temprana. Algo que me llama la atención es que muchos han dicho que Panamá presenta deficiencias en matemáticas, en lectoescritura. No obstante, este programa no es la primera vez que lleva a niños a tener, digamos, premios internacionales. Háblanos un poco de cómo funciona, ¿no? Este programa de Aloha y cómo es que lleva a tantos niños a recibir medallas. Bueno, nosotros empezamos hace 8 años, el programa se llama Aloha Abacus Learning of Higher Arithmetic. Nosotros le enseñamos a los niños, la aritmética mental a través del instrumento milenario llamado el Soroban, que es el ábaco. Más diferente al ábaco que conocemos normalmente. Es un ábaco, bueno, después te voy a mostrar una foto para que lo tengas de referencia. Y luego de 6 meses de estar utilizando la herramienta, el niño puede hacerla todos los cálculos mentales. Ya el niño se imagina el abaco en la cabeza y puede hacer todas las operaciones completamente mentales. Él mueve las fichas en su cabeza y hace todas las operaciones mentales. Nosotros empezamos hace 8 años, ya estamos alrededor del país, en Chiriquí, estamos en Conclé, estamos obviamente en la capital y en Chorrera, y muy contentos, la verdad, con el resultado. Le agradecemos un montón a los papás, los niños, de verdad que han dado una dedicación espectacular. Y bueno, ellos compiten primero en un campeonato nacional, nos competimos alrededor de 400 niños, perdón, aquí en Panamá. Y luego, entonces, los campeones de ahí, eh, fuimos elegidos para venir acá a Madrid a competir junto a otros 700 niños de todo el mundo. Y bueno, el resultado fue más que el esperado y muy contentos, la verdad, con todo. Los niños emocionados, la verdad que ha sido muy bonito toda la experiencia. Totalmente, y con una victoria prácticamente abrumadora, porque de 63 Sí. niños que 49 hayan salido es un porcentaje muy, muy alto. Cuéntanos un poco de dónde vienen estos niños. ¿Se vienen de Y distintas provincias, decías hace un de, momento? de, de- de Chiriquí, venimos de Coclé, de Panamá, tenemos, la verdad es de todo el país. Es de todo el país. Realmente tenemos 10 de Chiriquí, que son creo que los un poco más lejanos, y bueno, todos campeones, la verdad. Así que muy contentos, agradecidos con todo el resultado, la verdad, y ha sido espectacular, ha sido magnífico. La gente ha quedado maravillada y bueno, seguimos cosechando éxitos y haciendo patria, ¿no? Totalmente. En el formato, ¿cómo funciona? Porque son 49 medallas. ¿Cómo se escoge a los ganadores?
Cada uno compite en su categoría, cada uno compite según su nivel y según su edad. eh, y bueno, ellos hacen una operación, ellos hacen 70 operaciones en menos de 5 minutos. Dependiendo del resultado de, esta, de la prueba, te dicen si eres Grand Champion. Grand Champion es que hizo las 70 operaciones sin ningún error. Y luego vamos entonces bajando, ¿no? A los primeros lugares, según el nivel y la categoría del niño. Por eso es que tenemos tantos campeones. Pero entonces me dices que estos niños llegaron a la categoría de Gran Champ. O sea, que todos estos que Es sacan de... correcto. No, no, no todos, ahí te voy a presentar una lista de los Ah, ganadores y de los premios que obtuvieron, pero todos ganaron, bueno, primero Grand Champion, primeros lugares, segundos lugares y terceros lugares. O sea, agarramos en todas las posiciones. En todas las posiciones dejamos marcado el nombre de Panamá bien alto bueno, versus 700 niños también, dentro de sus categorías también, tuvimos unos resultados excelentes. claro, esto es digno de aplaudir. Oye, lo importante de todo esto es que el método está funcionando ya más que comprobadísimo. Entonces, Así es. seguramente haya muchos papás en casa que digan, oye, esto me interesa. ¿Cómo uno puede conocer más acerca del método y sobre todo de los programas que tiene Aloha? Claro que sí, gracias. Nos pueden buscar en la página de Instagram, Aloha Panamá, en las redes, igualmente en la página de mi website, se pueden inscribir, alohapanamá.com. Y bueno, nosotros a través del abaco desarrollamos las habilidades mentales aritméticas, pero el niño desarrolla la inteligencia espacial, le ayuda a resolver muchos otros problemas, le crea confianza en sí mismo, el niño se siente capaz, no le teme a las matemáticas porque ya va a ver que no es algo difícil, que es algo que él puede hacer, independientemente de su nivel cognitivo, no importa, es de 5 a 13 años y los niños tienen una capacidad fenomenal, una plasticidad cerebral que le permite hacer cualquier tipo de operaciones sin tener un problema con un tipo específico de enseñanza que se dé. Es otro idioma, ¿no? Es otro idioma, es una herramienta. Así que, por favor, estamos completamente a la orden en las redes más que todo. Ahí nos escriban al Instagram y una vez le contestamos, le damos toda la información, el centro más cercano, los horarios y todo, ¿no? Claro que sí, Roderick. Por favor, salúdame a los niños y mándale las Claro que sí. felicitaciones desde Panamá. Aquí estamos en el bus, ya en camino estamos haciendo un par de tours porque también incluimos la parte de la cultura, ¿no? La cultura de visitar acá Madrid, eh, con los otros niños compartir. Así que muchas gracias por la entrevista y nos vemos pronto entonces en Panamá. Ya nosotros estaríamos regresando el miércoles. Claro que sí, esperemos que sea un gran recibimiento como bien se lo merecen esos campeones pequeños. Gracias por acompañarnos nuevamente. Enhorabuena una vez más por este logro. Gracias a ti. En New Orleans, un lugar que consiguió reunir muchas culturas. Ahí estuvieron los franceses, estuvieron los españoles, estuvieron los ingleses, se fueron uniendo muchas culturas en ese lugar y como conjunción de todas esas culturas nació este ritmo tan imaginativo, tan creativo, con tanta riqueza, no solo musical, sino en general cultural. Y eso llamó la atención desde muy joven, yo creo que adolescente, de Louis Russell. Louis Russell, un bocatoreño, nació en una isla muy pequeña, que fue una isla en la que estuvo Cristóbal Colón, se llama Carenero. Cristóbal Colón estuvo en muchas islas del archipiélago de Boca del Toro. Muy cerca de Isla Colón, donde es la capital de Bocas del Toro, está la isla Carenero. Colón la bautizó Carenero justamente porque allí arrimaba las naves en las que él venía para que las repararan. Carenero es el lugar donde se reparan las naves. Y entonces él, Luis Rosell, nace allí y muy joven él escuchaba por la radio. En esa época MacDiel no era como ahora que estamos intercomunicados en todo el mundo, era por onda corta. Bueno, él rápido se interesó, su papá era profesor de música en Bocas del Toro y se interesó pues por la música y él comenzó primero tocó piano de niño, perdón, antes de piano tocó violín, tocó guitarra, tocó trombón y tocó piano. Finalmente él se quedó con el piano. Y en la primera oportunidad que tuvo, él nació en 1902, cuando Panamá todavía era parte de Colombia.
y cuando tuvo una oportunidad adolescente se trasladó a Colón. En esa época la única forma para llegar a Colón era por barco. Así que él llegó a Colón, que era un lugar donde había más movimiento en esa época, porque estábamos en la Primera Guerra Mundial, ya se había inaugurado el Canal de Panamá en 1914. Él cayó por allí como en el 1917, estaba en plena guerra, así que los puertos, tanto de Balboa como de Cristóbal, era pues por paso de los marinos, de la gente que iba para la guerra, el traslado, y él llega allí y comenzó a tocar en bares, tocaba también en la iglesia, en una de las iglesias. ¿En qué más se me olvidó? Bueno, tocó en varios lugares en Colón en ese momento, siendo muy joven, tocando piano. Y ¿sabes qué ocurrió? Se ganó $3.000 en la lotería cuando él estaba viviendo en Colón. Compró 3 billetes, en ese tiempo el billete ya daba $1.000, y se ganó los $3.000 y bueno, ni se lo pensó dos veces e inmediatamente tomó rumbo a New Orleans para integrarse al tema del jazz. Cuando él llega a New Orleans, primero tuvo un maestro que le enseñó más piano del que él ya sabía, ya él era profesional de piano, pero, o sea, mira, Magdiel, esta historia realmente me emociona porque hay panameños que son diferentes y que no son ladrones. Aquí hay mucho ladrón. Y hay gente, tú sabes, que emociona la historia de su vida. Él fue a hacer grande su vida y fue a hacer grande la vida de Panamá. Y entonces llegó allá a New Orleans, lo primero estudió muy poco tiempo, inmediatamente quedó vinculado a músicos importantes como Nicholas, de los había muchos allí en ese momento. Ya el jazz tenía varias décadas de estarse tocando y se integró a la orquesta. Bueno, fundaban orquesta y no, bueno, finalmente él se quedó con una orquesta de esas. El que la había creado no quiso seguir, así que ya a él lo habían convocado y entonces él quedó dirigiendo, o sea, tenía también una vena de liderazgo. Quedó dirigiendo una orquesta que él no integró, sino que él quedó rescatándola, pues. Así que él consigue pues estar en esa orquesta varios años allí y después él da el paso para Nueva York, que aunque el jazz había nacido en Nueva Orleans, Nueva York pues era la gran capital musical y bueno, lo sigue siendo de todo. Así que él eh, hizo sus pasos en New Orleans, dio esos pasos, ahí ya dirigió orquesta y se va a Nueva York y allá le pasó lo mismo. King Oliver creó una orquesta, él se vinculó, o sea, no había tantos músicos, tampoco había muchos, pero llega este panameño y el tipo está pegado, así que rápido se relacionó con los músicos en Nueva York y King Oliver, un músico pues también respetado de la época, ya estamos hablando de 1927, 29, 30 por allí, y este señor crea su banda, crea su propia banda. Allí comienza a tocar Louis Armstrong. Son las primeras pasos de Louis Armstrong y termina tocando allí. Y después también King Oliver se deshace de la orquesta y el que queda encargado es nada más y nada menos que Louis Russell, el panameño de Boca del Toro. Termina allí y uno de los estelares pues es Louis Armstrong, que ya era famoso, pero bueno, no tan famoso como ahora, ¿no? El Louis Armstrong que conocemos, y él termina dirigiendo nada más y nada menos que a este monstruo de la música universal, y, eh, posteriormente ya Louis Armstrong crea sus orquestas, ya es famoso, va más allá, pero estuvo bajo el paraguas de la orquesta dirigida por Louis Russell.
es interesante el fenómeno. Yo creo que debe quedar claro que las orquestas no las fundó Louis Russell, sino que los que la organizaron, tanto la de New Orleans como la de Nueva York, los que la fundaron las dejaron. Y él se hizo inmediatamente a cargo de la orquesta con sus músicos. Louis Armstrong viajó por todos Estados Unidos bajo la dirección de este bocatoreño. Bueno, resulta que como somos nosotros también tan descuidados, Magdiel, aquí se nos olvidó que existía Louis Russell. Nadie habló de él. Ya, bueno, se hizo su vida en Nueva York. Allá tuvo familia en Nueva York. Creo que él tuvo dos familias. Y una de las familias de él, su familia, hablo pues de esposas, ¿no? Su segunda esposa, con la segunda esposa tuvo a una jazzista de toda la vida. Imagínate, la mamá era cantante de jazz y el papá era pianista, arreglista, compositor, que era Louis Russell. Y esta mujer toda la vida se dedicaba al jazz. Ella es Catherine Russell. En uno de los festivales de jazz que organiza Danilo Pérez, ella estuvo aquí en Panamá. Tuvimos oportunidad, pues, los panameños de escucharla y bueno, esta es su patria porque su papá era panameño. Y entonces él ya, después de haber servido al jazz casi 30 años, tanto en Colón como en New Orleans y después Nueva York, él se retiró y posteriormente murió muy joven. Bueno, en ese tiempo la gente moría más joven. Hoy también alguien puede morir joven, pero en general la gente dura más, ¿no? Él murió, creo que tenía 61 años cuando él murió. Pero lo que te decía es que aquí nos olvidamos de él. Lo matamos, lo volvimos a matar. Y había una persona que yo tuve el gran honor de conocer y de alguna manera fue un maestro. Él se llamaba Pedro Salazar, era un profesor de geografía. Él fue secretario privado de varios rectores de la Universidad de Panamá. Por ejemplo, el rector Seferino Sánchez, que fue el creador de Senacid, fue el rector Abdiel Adames, el doctor García de Paredes. Este hombre, Pedro Salazar, fue secretario de todos ellos y un día se comprometió con el jazz, se apasionó por el jazz y llegó a acumular una no sé cómo se le dice, una CD-teca, bueno, de jazz, una videoteca y tenía todo jazz y a él le gustaba ver el jazz de esa época de New Orleans y Nueva York, ¿no? Porque ahora hay mucho jazz latino y de otros lugares, ¿no? Y entonces él, Fonoteca, Rafael, sería en todo caso. ¿cómo dice? Fonoteca. Fonoteca, es correcto, fonoteca vale para todo. Muchas gracias. Bueno, él tenía su fonoteca y yo tengo guardados varios regalos que él me hizo, él los grababa los fines de semana, tenía su equipo de grabación y todo, y me grababa en ese tiempo pues no había internet y no está, sí había ya, pero no estaba popularizado ni redes sociales como ahora. Y entonces hicimos una linda amistad y lo recuerdo con mucho cariño y él se llegó a apasionar por el jazz, pero de manera así ya casi de locura. Y entonces se inscribió en una enciclopedia, esa que es por toda la semana o cada mes te mandan un fascículo. Él la recibía, él estaba suscrito, había que pagar de antemano. Una revista de jazz de Londres, con gente muy, muy especializada, desmenuzando el jazz mundial. Y un día, en uno de los fascículos, vino una que traía en la portada a Louis Russell. Y entonces él leyó y descubrió para Panamá, que acá no sabíamos eso, que uno de los grandes cultores del jazz, no creador, porque ya el jazz había sido creado, pero en el momento en que el jazz toma, digamos, esa fuerza universal, esa fuerza tan impactante, donde está
Louis Armstrong, un ejemplo, o King Oliver y otros, muchos, allí estuvo en primera fila protagonizando ese, digamos, ese invento mundial, protagonizando ese crecimiento de ese invento mundial de uno de los géneros más, que más Claro. cautiva, de mayor riqueza. Ahí estuvo un panameño, Luis Russell, de Bocas del Toro, y concretamente en Bocas del Toro de la isla Carenero, vecina de Isla Colón. Claro que sí. Y Rafael, tenemos que irnos al cambio, pero ¿qué te parece si nos despedimos de Luis Russell por ahora escuchando algo de lo que él también tenía en música? Sí, yo he estado viendo por allí, rastreando en internet y hay Mm. bastante música de la que dejó grabada de esa época, los años 30. Cuando él ya, digamos, está afincado en Nueva York, es la parte más interesante de él, es los años 30 y los años 40. Ustedes pueden encontrar, amigos Radio Escuchas, pueden encontrar en internet música de ese panameño excepcional que nos honra, Luis Russell. Claro que sí. Oye, y gracias por traernos acá a colación un poco de esto, ¿no? Y como tú dices, hay que rescatar aquellas figuras, y es lo que hacemos en Perfiles, panameños que han hecho algo importante y que no puede pasar desapercibido, y incluso históricamente quizás no se le ha dado la relevancia que bien merece. Así que bueno, vamos a este primer cambio, Rafael, y a la vuelta seguimos entonces ya con un perfil ahora sí internacional y hablando para conocer quién es Kamala Harris, la vicepresidente de Estados Unidos, que ahora pues se sumaría a la contienda para enfrentar a Trump en noviembre en busca de la presidencia de los Estados Unidos. Relax, relax, relax. Perfiles con el doctor Rafael Candanedo, quien nos acompaña para esta segunda parte de Perfiles cada lunes aquí, viendo perfiles nacionales e internacionales, personas que han marcado hitos importantes en la historia. Hoy hablamos de alguien que se ha convertido en la primera vicepresidente de ascendencia afroamericana y mujer de los Estados Unidos. Hablamos de Kamala Harris, quien sería, y todo parece apuntar a que así va a ser, la contendiente de Donald Trump por los demócratas en noviembre. Rafael, hablemos un poco acerca de Kamala. Bueno, ella es afro y también por parte de padre. Claro. Su papá era de Jamaica, jamaicano, y su mamá de la India. Así que ella tiene raza tanto afro como indostana. Entonces ella, bueno, nació acá en California y desde ya hace más de 20 años, 25 años, pues ha dado mucho de qué hablar. Ella es abogada, se crió en Los Ángeles, bueno, en el área de California, y bueno, California, sabes que hay un proyecto para crear la República de California. Es Ah, sí. una república y hoy se podría decir que es una república bastante hispana, porque una concentración grande de, digamos, de grupos humanos son procedentes de México y de otros lugares de Latinoamérica. Incluso desde hace tiempo allí las autoridades, tanto municipales de Los Ángeles como también líderes políticos, son de origen latino. Es uno de los lugares más fuertes en Estados Unidos y bueno, es un lugar muy grande, ¿no? Así que ella es de, esa, de ese estado y rápido ella comenzó a moverse en el órgano judicial. Primero fue fiscal y desde el inicio ella comenzó
con, como una mujer pues de mucho carácter. Le tocó atender los problemas, digamos, más difíciles que hay en estas ciudades tan grandes y no tan grandes como la nuestra, de, por ejemplo, pandillerismo. Le tocó atender esto y lo hizo con mucha, digamos, energía, con mucho coraje. Y después ella fue fiscal general por la parte de California, fiscal general de Estados Unidos, pero en California. Y para eso se llega por los votos, así que ella tuvo que conseguir los votos y no fue tan fácil. Consiguió los votos suficientes para ser fiscal general, pero le costó. Así que ella es una persona que ha aprendido a vivir, a moverse en, digamos, en medios hostiles, medios difíciles. Y posteriormente compitió para ser senadora por por el estado de California. Y lo consiguió, fue senadora por el Partido Demócrata. No hay tanta, creo que es una de las primeras mujeres de origen afro y también pues Indostán que consigue ser senadora, mujer y además llegar al Senado. Recordemos que el Senado es la cámara más pequeña, son dos representantes por cada estado, a diferencia del Congreso, ¿no? Que el Congreso sí son 500 tantos, o sea, es mucho más grande. Bueno, no sé ahora, no recuerdo exactamente cuántos son, pero acá son 100 los senadores. Bueno, una de las primeras mujeres de esa ascendencia que llega a ese cargo fue ella. Y es interesante, Magdiel, porque todo lleva a un tema que hoy es, digamos, preocupación mundial, porque hoy ya se ha exacerbado el tema, es el de la migración. Como puedes ver, tanto el papá como la mamá de ella son migrantes, fueron migrantes en su momento. O sea que ella nació en en un hogar de migrantes y de conciencia migrante. Y eso la llevó, en el caso de su cargo como senadora, a tener una posición diferente sobre la migración y también vamos a decir, unas consignas que tiene el Partido Demócrata sobre el tema del aborto y que hay ya tradición y legislación y es un tema altamente polémico en Estados Unidos, así como el matrimonio igualitario, que se llama, ese es un tema más reciente. Pero desde los años 70, el, digamos, el legislativo de Estados Unidos dejó que las mujeres decidan si aborta o no aborta. Y ese es un tema altamente polémico, muy polémico, bueno, no solo en la sociedad norteamericana, sino en otras sociedades. Y durante más de 50 años, y eso lo defendió Kamala Harris, durante más de 50 años, Estados Unidos tuvo una legislación protectora de que la mujer es la que decida si aborta. Y además ella se empeñó en la defensa de afroamericanos y también de los derechos o las aspiraciones de las personas, de los gays, pues, de los grupos gay. Entonces, eso la caracterizó y la puso muy en rivalidad con los sectores del Partido Republicano en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos. Y justamente en la época en que era presidente Donald Trump, que había pues un mayor conflicto justamente con ella, porque ella era senadora demócrata y Trump republicano, así que entraron en mucho conflicto. O sea, lo que creo que es interesante, Magdiel, en este perfil, para todo tu auditorio, es que sepan que la disputa que ahora comienza es con una persona que ya es veterana
en estos líos políticos y de posiciones y de visiones de la vida, de política y todo. Nosotros, el escenario que se va a presentar es Trump defendiendo contra el aborto, defendiendo, eh, digamos, sus posiciones contra la comunidad gay y Kamala viendo por otro lado. Claro, ellos tienen que circunscribirse mucho, ambos, el guión tiene que ser mucho en función de qué es lo que la sociedad norteamericana está pensando en este momento. Porque la sociedad norteamericana, y eso ocurre en muchas sociedades, se está volviendo más conservadora. Entonces, de repente ella no puede ya defender las ideas, oye, estoy especulando un poco, ¿no? Ujú. Defender las ideas que defendía en esta época como senadora porque ahora tiene otro conglomerado. Conclusión es que la vicepresidenta, hoy virtual candidata, es una persona que viene de luchas grandes. Bueno, creo que importante en esas luchas es que ella fue candidata a presidenta de Estados Unidos por el Partido Demócrata, en la primaria del Partido Demócrata. Y antes de, digamos, de perder, ella renunció a su aspiración como candidata para presidente. O sea, ella no fue candidata primero a vicepresidenta, ella fue candidata a presidenta. O sea, ella quería Mm. desde hace ya, vamos a decir, 5 o 6 años, ya ella quería, tenía en su cabeza ser presidenta de Estados Unidos. Y entonces renuncia y incluso se enfrentó a Biden, porque los dos eran aspirantes. Biden, que venía de ser el vicepresidente de Obama, Biden era vicepresidente también de Obama, Ujú. y eh, esta señora era digamos, la contrincante de Biden. Así que ellos se enfrentaron. ¿Y qué ocurrió cuando Biden, que además Biden es un sobreviviente, es interesante porque tiene una vida, debiéramos también, como tú dices, una ñapa, ¿no? Claro, por Hablar un supuesto. Biden, que es interesante porque Biden, imagínate, fue uno de los senadores más jóvenes de Estados Unidos, por Delaware, por el estado de Delaware. La Kamala fue por California, y que es vamos a decir, el occidente. Y Biden acá por Delaware, que es el oriente. Y entonces fue uno de los senadores más jóvenes, a los 29 años, fue senador. Y durante casi 40 años fue senador por Delaware. Y a él le tocó estar cuando el Senado norteamericano tuvo que aprobar los tratados del Canal de Panamá. Y él, como siempre, fue considerado, Biden, una persona, digamos, muy respetuosa de la línea del partido. El que presidía en ese momento Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, aunque no sea, vamos a decir, de la directiva del partido, es una persona que se le considera porque es el que lleva el caballo en ese momento. Así que como el presidente Carter, demócrata también, él dijo, hay que aprobar los tratados. Biden no dijo una sola palabra a favor de los tratados, pero a la hora de la votación, él fue uno como senador que votó a favor de los tratados. MacDill, creo que es importante decir que en ese tipo de tratados tiene que ser 2/3 del Senado. Bueno, 67 votos. Eso fue lo que sacaron los tratados. Si con lo que se aprobó pues en el Senado de Estados Unidos, acá en Panamá se aprobó en referendo, pero en Estados Unidos era el Senado. ¿Y qué pasó? Si hubiese habido un voto menos, el de Biden, vamos a decir, esos tratados no se aprueban y la historia sería otra. Bueno, Biden votó ahí a favor de los tratados, yo siento que a regañadientes, porque muchos senadores demócratas que apoyaron los tratados no se reeligieron.
Y en el caso de Biden, él se religió después. Él fue de los no muchos que se religieron. Bueno, el asunto es que el, la, la se- la señora Kamala era de una candidatura aparte y buscaron un perfil. Los demócratas, yo creo que hay que tener, o sea, en Estados Unidos ellos tienen su manera de hacer las cosas. Trump es una persona muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte. Es una candidatura eh, y los republicanos saben eso, a pesar de que no sé si tú sabías, Magdiel, que Trump viene de la fila demócrata. Él fue demócrata y después se pasó a los republicanos y los republicanos, pues digamos, su héroe de los que dirigen el partido, no de todos, pero su héroe es, uno el más importante, pues es Trump. Y ya él presidió, ellos estuvieron, digamos, en la miel del poder en esa época y quieren repetir. Pero lo que digo es que en el caso, pues, de la señora Kamala, los demócratas buscaron un perfil que fuera de grupo así minoritario, que tuviera determinado perfil, que tuviera prestigio, etcétera. Y entonces Biden llamó a quien había sido su competidora en la primaria. Y por eso ella llega a ser vicepresidenta. Y los vicepresidentes no hacen nada. Por eso yo soy partidario que aquí no haya vicepresidente en Panamá. Ahora mismo no tenemos. Es más, si Y hay no se algún nota la problema, diferencia, la verdad, o sea, con respecto, digamos, al gobierno anterior. ¿cómo dice? Digo, con respecto al gobierno anterior no se nota la diferencia, o sea, que haya o no haya vicepresidente. Dice aquí en Panamá. Sí, correcto. Ah, bueno, pero el que mandaba realmente era, bueno, esa es otra historia, el que mandaba era Gaby. Pero bueno, no importa. El asunto, volviendo acá al caso de Estados Unidos, es que Kamala está muy mal vista como vicepresidenta, ¿ves? Porque ella tiene que trabajar en la sombra. Y el vicepresidente en la Constitución de Estados Unidos es lo mismo que dice la Constitución de Panamá, que actúa en función de lo que el presidente le diga. Ok. Usted tiene que actuar en la sombra. Pero yo, tratando de analizar la vida, ella anterior a ser vicepresidenta, ella ha sido una mujer de de muchas decisiones y puede ser que ella haga la pelea. Eso no lo sabemos todavía. Biden, ella tiene el respaldo de Biden, que es un respaldo muy importante. Porque, ¿qué ocurre? Mira, hay un profesor en Estados Unidos que él hace la, el análisis y dice que cuando crearon la Constitución de Estados Unidos, hace ya varios siglos, una de las cosas que ellos decidieron era que el presidente pudiera reelegirse una vez. Y el sistema está hecho para que el presidente pueda reelegirse. Es más, tú ves que él puede usar el avión presidencial, puede usar todo. No es como acá, que acá si hay un carro en línea amarilla en el meeting ya hay un problema. Ellos allá no. O sea, es como, bueno, usted lo hizo bien, la gente va a decidir si lo hizo bien o mal. Hay pocas excepciones en los últimos 100 años en Estados Unidos, para poner la época más reciente, donde el presidente que compitió no ganó la reelección. Y una de las cosas que dice ese profesor es que va a depender mucho de la guerra, que, que Biden tiene todo resuelto. Biden, ahora no hablamos de Biden, sino hablamos de Kamala, pues. Tiene todo resuelto, la economía, todos los puntos, menos el tema de la guerra, de Ucrania y la guerra allá en Gaza, en Israel y Gaza. Que en la medida en que ellos muevan una ficha para que los norteamericanos se sientan satisfechos cómo va esa guerra, puede ser que el que está en la presidencia, que es el que más opción lleva, por el mismo sistema que ellos tienen, sea el que gane. Entonces,
Yo pienso que es importante ese espaldarazo que en la misma carta que él escribió, el presidente Biden, él dijo como que mi opción es. Y eso tiene que ver también con encuestas que habían hecho. El 28 de junio fue cuando, de junio, sí, fue cuando el presidente metió la pata. Y varias veces en el debate con Trump. Y de allí comenzó la gente, o sea, ya hace 3 semanas, la gente comenzó a, incluso al día siguiente el New York Times pidió que Biden renunciara. Y después lo han pedido otros periódicos, analistas, después comenzaron gente del mismo partido. El último fue Obama, que era el antiguo jefe. Dice algunas personas que el hecho que Obama lo pidiera, que era el jefe anterior de Biden, fue el que más influyó, porque lo pidió también la señora Pelosi, que era la líder y la que se enfrentó a Trump, era la que estaba dirigiendo el Congreso el día que irrumpieron allí, ¿no? En el Capitolio. Entonces, el 6 de enero de 2021. Entonces, ahora ella queda en una posición buena, claro, eso va a tener que ser ratificado, creo que en 3 semanas o en 4 semanas se reúne la convención del Partido Demócrata. Ese es el que va a decir la última palabra. Hasta hoy los mismos demócratas, porque lo que pasa, están es por Kamala, porque es una candidatura ya construida. Hay unos candidatos muy interesantes, incluso ese Shapiro, el gobernador de Pensilvania, creo que también un senador de California. Hay varias personas que son grandes líderes, pero no tienen el liderazgo nacional ni están en la cabeza del electorado como que este es el candidato. Vas a tener que fabricarlo en un país tan grande. Kamala no, ya Kamala ha estado cerca de donde se hace el pan. Entonces ella lleva esa ventaja. Lo sabremos próximamente, si la van a ratificar. Todo indica que ella va a ser la persona que va a ser ratificada. Puede ser, y ella, creo que ella ha hecho igual que Obama, y que tiene que ver con, digamos, con las tradiciones electorales de Estados Unidos. Obama nunca gobernó para los negros, siendo el negro. Y Kamala, no obstante digamos, su etnia, ella tampoco se ha metido de lleno en eso. O sea que como había un Jackson, el reverendo Jackson, él era un líder demócrata y él siempre se le veía como que él era como el representante de los negros en el Partido Demócrata. El reverendo, que él ayudó mucho a los tratados del canal, él ayudó a Carter, que sabes que vive, está muy mayor, pero vive en Atlanta. Y ahora Panamá creo que muy bien, y yo felicito a los organizadores del busto este que le han hecho, tanto a Torrijos como a Carter, porque ellos hicieron historia. Una nada de potencia, nosotros chiquitos y esa gran potencia negociando un tratado que es con todos sus defectos y todo, es de alguna manera, digamos, un ejemplo para el mundo, ¿no? De cómo se deben resolver las cuestiones. Entonces, el asunto es que el reverendo Jackson, lo que yo decía es que él siempre la gente la veía más como el representante de los negros. A Kamala no se ve, no se le ve como la representante de los negros. Y hay un dato interesante, Magdiel, cuando Biden renunció, que ya parece que si fuera varios días, solo fue ayer, cuando él renunció, ahora acaban de cumplirse 24 horas de haber renunciado, desde y puso el nombre de Kamala como esta es la que yo quiero que sea mi sucesora como candidata, Ujú. recogió $50 millones en donaciones, todo un récord en las primeras horas de donaciones para la campaña de Kamala. O sea que es interesante porque el Partido Demócrata y digamos, los que le dan las donaciones, los empresarios, los banqueros, dice que la clase media profesional y los banqueros son pro Kamala.
los altos millonarios y eso, como el dueño de X, esos son pro Trump. Pro Trump. Pero el tema es que hay una candidatura que puede ser una candidatura fuerte y bueno, no nos vamos a adelantar nada, pero pudiera ganar. Claro que sí. No me acuerdo en este momento, pero hay una especie de empate. Algunas personas creyeron que el atentado a Trump lo hacía imbatible. Pero bueno, la política tiene estas cuestiones, o sea, tampoco estaba en el guión que iba a renunciar Biden. Biden. Y hay un dato interesante. El, el, el segundo debate, que va a ser en septiembre, creo, en septiembre, porque habían fijado 3 debates, las campañas republicana y demócrata. El primero fue donde metió la pata Biden, que cometió y después dijo que se sentía mal, que había hecho un viaje de Europa para acá, no sé qué. Ese fue el primero, el 28 de junio. En septiembre va a haber otro y otro va a ser ya en los días previos a la elección, que es el 5 de noviembre. Entonces, ¿qué ocurre? Ya la campaña de Trump pidió que en vez de que se haga en la NBC, quieren que se haga en Fox. Que Fox es un canal mucho más cercano a Trump. Eso lo pidieron hoy. ¿Eso qué significa? Que están preocupados, pues, porque haya renunciado Biden. Trump, Biden. Incluso Biden, él, hay algunos cercanos a Trump que dicen que él no podía renunciar, porque ya una de las instancias del partido lo había, del Partido Demócrata, pues lo había nominado, ¿no? Entonces, o sea que hay cierto nerviosismo del otro lado. Y una cosa interesante, Magdiel, parte de esto que yo creo que no está claro si es que él está enfermo o es por la edad, hay gobernantes más viejos que él, actual, y ha habido, por ejemplo, en República Dominicana hubo un gobernante, Balaguer, que era un político histórico, él estuvo hasta los 88 años en el poder. Y ha habido algunos hasta 92 años. Si está bien de salud y tiene energía, bien. Entonces no sabemos si Biden es por la edad, que pudiera ser no, o porque está enfermo. Pero ¿qué pasa ahora? Kamala tiene 60 años y Trump tiene 77. Es más, si Trump gana, cuando él salga del poder o va a tener la edad que tiene hoy Biden. Biden, correcto. Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, Rafael. Y gracias por esos perfiles, muy interesante. Sí. Bueno, será entonces, Rafael, hasta la próxima semana con otros perfiles. Gracias por acompañarnos. Hoy hablando sobre Luis Russell, jazzista panameño, oriundo de Bocas del Toro, y Kamala Harris, quien podría ser la próxima contendora de Donald Trump en noviembre. Es correcto. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos aquí como cada lunes, doctor Rafael Candanedo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rafael Candanedo por acompañarnos. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente cambio y volvemos con nuestra segunda hora de Relax. No se vaya.